No, no podemos, pero... Sí, escúcheme. Tengo solamente una cosa que decir. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia. Secuestrado por múltiples factores. Por esta guerrilla. Palabras del teniente Malagón, no podemos admitirlas en directo, no podemos admitirlas, pero sabemos el sufrimiento. Se deben admitir, porque tengo algo muy importante que exponer Firme. ¿Quién no se acuerda de la Operación Jaque, donde fue rescatado el coronel Raimundo Malagón conjuntamente con los 3 estadounidenses y con Ingrid Betancourt? Hoy, el oficial en retiro presenta su libro, Las cadenas de la infamia. Sobre el tema hablamos en Periscopio Político. Este es un libro que fue escrito en el año 2009 con Editorial Norma, inicialmente. Y es un libro que lo han catalogado varios críticos como un documento de memoria histórica, en razón a que fue escrito en los albores del rescate de la gloriosa, como he dicho yo, y perenne operación militar de rescate Jaque. Luego hay unos sentimientos muy fuertes, muy reales, ¿no?, que se escribieron. Siempre tuve los deseos de, en ese entonces, la primera edición fueron 7.900 ejemplares, me fui a Francia, nunca pedí regalías, nunca me interesó, porque me interesaba era contar historia. Pero siempre quise hacer una segunda edición, es por eso que este año hemos lanzado en el marco de la Feria del Libro una nueva edición, que básicamente es dejar la esencia del primer libro, pero con unos componentes adicionales. Por ejemplo, uno importantísimo, el prólogo del señor general Freddy Pailla de León, un líder de la Operación Jaque, un gran estratega militar. Él hace su análisis sobre el libro en 2 o 3 páginas. Adicional a eso, quisimos hacer un compendio de mis trabajos de grado. Fue un trabajo que, aparte después de un trabajo que hice para una maestría, y yo tengo 2 maestrías, las 2 la he hecho sobre la Operación Jaque, y quise hacer este anexo como una pequeña cartilla para que los lectores se ambienten, sobre todo las nuevas generaciones, respecto al conflicto. ¿Qué fue este conflicto? Entonces hablamos de los campos de concentración del siglo XXI, hablamos de las cadenas de la infamia, las personas cómo sufrieron esos vejámenes, las torturas físicas y psicológicas, hablamos las amenazas de muerte, los muertos en cautiverio, pero eso cosas muy sucinto, ¿no? Las pruebas de supervivencia, aquí está el estado de insalubridad, como aquí está la doctora Ingrid Betancourt, quien pues padeció el flagelo, los muertos allá en medio de ese flagelo, ¿sí? Y sobre todo aquí hay algo que me impactó mucho, que es los famosos cilindro bomba que implementaban estos grupos al margen de la ley. La afectación del núcleo familiar, eso lo hace uno muy sucinto. También el libro tiene un epílogo donde en 6 hojas narro qué es la vida del teniente Malagón hoy día, la resurrección misma. Entonces, cómo hemos hecho algunos secuestrados para sobrellevar esa situación de ese flagelo de, en mi caso personal, 10 años de secuestro. Eso le iba a preguntar, una vez surge la Operación Jaque, ¿cómo sobrevive usted? ¿Cómo nuevamente nace en la vida? Sí, prácticamente lo he venido diciendo, la Operación Jaque fue la resurrección misma, pero también fue la demostración de cómo un Estado, cuando tiene la inteligencia militar fuerte y tiene apoyo a sus fuerzas militares y de policía capacitadas, entrenadas, con buenos recursos, se logra mantener la seguridad democrática o la seguridad en todos los rincones del territorio nacional. Usted tuvo psicólogo, ¿cómo se recuperó moralmente también? No fue fácil, es un proceso porque pues la afectación es evidente, fueron 10 años de secuestro y es un esfuerzo que hay que hacer. Para mí seguramente la mejor medicina o la mejor manera de haber, no digamos socializado, pero pues de haber superado de alguna manera eso y entrar en la sociedad nuevamente, fue mi viaje a Francia. La institución me envió a hacer mis estudios en Francia, estuve casi 3 años
la mejor recuperación porque sentí la libertad total allá. Gracias al Departamento Cultural de la Embajada de Francia me ayudó inmensamente también y logré hacer una especialización en gestión y resolución de conflictos en la Universidad de la Sorbona de París, también un diploma de estudios latinoamericanos con duración de un año. Pues obviamente aprender la cultura, las nuevas personas, interactuar allá con la sociedad, fue algo maravilloso y fue la mejor terapia para mí. Al encontrar la libertad a través de la Operación Jaque, ¿qué fue lo primero que encontró usted en libertad? De pronto avances tecnológicos, de pronto la familia también, pues un poco resquebrajada. Claro, de hecho eso lo narro aquí en el libro. Aquí en el libro narro algunas cosas, por ejemplo, de los avances tecnológicos. Recordemos cuando a mí me secuestran en el año 98 no existía el Bluetooth, no existía el Facebook, apenas estaba, no, el Internet tampoco. Celulares apenas estaban saliendo, que eran los celulares grandotes con antena, que había que ponerlos a cargar durante horas y la comunicación era por regiones. Todo eso, pues hizo que fuera evolucionando, revolucionando todo y para nosotros fue un contraste fuerte cuando llegamos, porque es que no sabíamos ni siquiera manejar un cajero automático, ¿sí? Hay que recordar que salimos, como digo, libertados del mundo Bolívar, pobres y desnudos. En el caso mío, todos los secuestrados salimos sin vestuario, sin documentos, sin dinero, o sea, totalmente pobres después de 10 años, con cambios, claro, muchos cambios en la sociedad. Usted en aquella época estaba casado, ¿cuál era su vida sentimental? No, yo era soltero, por fortuna, digo, porque pues la inmensa mayoría de los hogares se perdieron, pues, y es apenas lógico. Yo decía siempre en el cautiverio que uno tenía que entender, pues, yo no estaba casado, pero pues les decía a los demás que somos seres humanos, y aún no puede esperar 2, 4, 5 años, pero, o sea, no se puede la persona enterrar en vida 10 años esperando a alguien y sobre todo que habían ocasiones en que duraban años sin que la familia supiera de nosotros. En mi caso personal fueron 4 pruebas de supervivencia en 10 años. Se pueden imaginar la sociedad como fue eso. Coronel, ya pasado el tiempo, 18 años fue que lo liberaron, ¿cierto? Ya hace 18 años. Este año cumplimos 18 años de la operación Jaque. Este año se cumplen 18 años. Y al ver el país como está, con ya nuevamente hay secuestros, ya nuevamente hay pescas milagrosas, ya la gente le da miedo nuevamente viajar por carretera. Teme que vuelva a esa situación. Triste, es muy triste decirlo, pero desafortunadamente estamos volviendo a esos tiempos de fines de los 90 donde la sociedad estaba completamente aterrorizada. Acordémonos que aquí había enfrente de la guerrilla de las FARC que en el páramo Sumapaz, a la calera, alcanzaron a llegar, había enfrente, es decir, ya la gente no podía, estaba enjaulada en plena ciudad. Viajar a Villavicencio, eso era terrible, muy osado el que se atrevía a hacerlo. Y eso me preocupa a mí porque las nuevas generaciones, los chicos de 20 años hacia atrás, no se acuerdan. Ellos nacieron en otro, sin embargo, alcanzaron a coger otro, aparte del conflicto, pero ellos no crecieron, desafortunadamente, como sí vivimos nosotros ese conflicto tan terrible como fue los ataques indiscriminados a la población civil, los secuestros eh, selectivos, bueno, toda esa serie de cosas, de actos terroristas que se vivieron en esa época. Coronel, en el tema también físico, en el tema de su cuerpo, ¿sufrió algo, tuvo alguna afectación después del secuestro? Bueno, después del secuestro, pues claro, ya el mal está hecho, ¿no? En la mayoría de los secuestrados, pues vienen las afecciones intestinales, quebrantos de salud, psicológicos. No es fácil. Yo creería que a mí me hizo muy fuerte fue la lectura. Tuve la oportunidad de leer alrededor de unos 100 libros en medio de la selva. ¿Qué libros leía? ¿Cómo conseguía los libros? Mire, los libros los conseguimos justamente ya que en algunas de las pruebas de supervivencia le enviaban libros a los soldados, pero también la guerrilla se secuestró hasta la cultura, porque un vehículo furgón que iba a entregar a una población
libros para la biblioteca de la escuela, del colegio, y estos personajes cogieron ese camión, se lo hurtan y se llevan los libros para la zona de distensión. Lo que los tipos no sabían era que cayeron en las manos del teniente Malagón, quien dedicó a leerlos. Recuerdo libros importantes como Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov del mismo, algunos libros de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, lo escribí. Don Quijote de la Mancha me llegó también, espectacular. Bueno, muchos libros que me enseñaron mucho sobre, pues, hombre, sobre la cultura, yo copiaba mucho, bastante mejor, copiaba, y hoy es increíble, sin tener yo diccionario allá en la selva, pero yo sacaba la conclusión de las palabras, ¿no? Por ejemplo, hice un diccionario ahí, abalanzarse, manio, paupérrimo, palabras de esas, y empezaba yo a escribirlas y sacaba la conclusión, pues obviamente en la lectura. Y eso lo logré traer, gracias a Dios, aquí, y tengo una libreta que una profesora me regaló, esa libreta la conservo. ¿Pasaba muy lento el tiempo en la selva? Sí, un poco, el tiempo es bastante lento. Bueno, coronel, ¿cómo era su relación? La relación con los secuestrados era complicada, ¿no? Siempre fue de enemigo, ellos eran los enemigos para nosotros porque eran nuestros secuestradores y nosotros éramos los enemigos de clase. Coronel, ¿cuál es la invitación que usted le hace a los que están viendo la entrevista para que lean el libro? Bueno, a todos las personas que están viendo esta entrevista, que es un público bastante amplio, pues los invito a que lean el libro, no tanto para que genere recursos, porque esto lo hago yo más es por cariño y es como un testimonio, ¿sí? Pueden adquirir el libro en las librerías, está en la Librería Nacional, en las plataformas virtuales, está en Amazon, lo pueden conseguir también en Buscalibre. Buscalibre es un buscador de libros muy bueno, ahí lo pueden encontrar. O también lo pueden adquirir a través de las redes sociales mías. Soy Malagón Col, soy Malagón Col, en todas las redes, es decir, las principales. Ahí me pueden encontrar y me dejan el mensaje y podemos hacérselo llegar a